Muy buenos días, hijos, hijas del branding. Bienvenidos a este rinconcito marquetero donde el sarcasmo es gratis, pero el análisis cuesta neuronas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hoy es mi cumpleaños y sí, cumplo 38 primaveras siendo un nerd orgulloso, teto virginal de corazón. Aunque ya está casado, pero solo de manita sudada porque Diosito todo lo ve y se ofende si uno le mete mucha pasión. Como soy el ser más humilde de este mundo mundial, obvio no voy a hablar de mí en este episodio. Voy a hablar de otro ególatra con traumas de la infancia que en lugar de ir a terapia decidió vestirse de murciélago, coleccionar gadgets millonarios y madrearse a gente en callejones oscuros sin consecuencias legales. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Ser taxista no es tan sexy como cree. Hoy les hablo del Caballero de la Noche. Porque sí, el murciélago deprimido no es solo un héroe, es una maldita máquina de hacer dinero con orejitas puntiagudas, merchandising hasta los calzones, como los que traigo hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de cumpleaños. Y por cierto, hablando de marcas que realmente valen la pena, si tienes una pyme y no quieres que tu publicidad termine igual que la película de Batman y Robin con los malditos batipezones, escúchame bien. Sí, escúchame bien. No necesitas ser millonario como Bruce Wayne o Bruno Díaz, como le decimos acá en los Méxicos, para construir una marca poderosa. Pero sí necesitas estrategia, visión y muy importante, dejar de confiar en falsos gurús que solo venden humo más denso que el que sale cuando Batman lanza su bomba de escape. Porque, siendo honestos acá, hablando entre tú y yo, porque si Batman fuera un emprendedor de Toluca ya habría vendido su logo hasta en servilletas, stickers, Uber Eats y chamarras de tianguis. Este agradable sujeto no tiene superpoderes, pero tiene branding, storytelling, presencia y un valor en el mercado que haría llorar a cualquier pyme con crisis de identidad. Así que si quieres que tu marca tenga tanto impacto como el puñetazo de Batman en la cara del Joker, agenda una consultoría de marketing conmigo. Porque lo único que debería estar enmascarado es tu competencia tratando de entender por qué demonios ya no te puede alcanzar. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el universo de este justiciero de traje negro que no solo ha salvado a Ciudad Gótica cientos de veces, sino que también ha generado billones de dólares en franquicias, licencias, cómics, películas y más y más y más y más. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 39, mi especial de cumpleaños y señor de mí para mí, el verdadero origen de Batman, de trauma infantil a imperio comercial. Aldacaya Marketing Podcast. En cada episodio te pondrás al día con las noticias y las historias más fascinantes de las marcas más icónicas del mundo. Descubre sus orígenes, sus triunfos y cómo se encontraron en el ojo de la controversia. Aldacaya Marketing Podcast. Bueno, pues ya ven que me mama el orden, me encanta el control y no puedo empezar a hablar de nuestro señor Batman sin antes poner un poco de contexto. Así que primero agárrense que les voy a contar de manera muy breve, resumidita y con el respeto que se merece la historia de DC Comics. Todo empezó en 1934 cuando un par de ñoños tetos visionarios, Malcolm Wheeler Nicholson y después los hermanos Harry Dunfeld y Jack Leibowitz, crearon una editorial que eventualmente se convirtió en Detective Comics Inc. De ahí viene el nombre de DC, por si alguien creía que significaba Diosito creador o dramas constantes. ¡Qué buen programa! En 1938, DC cambió la historia del entretenimiento con la aparición de Superman, el primer superhéroe mainstream, un alienígena musculoso con complejos de granjero, calzones por fuera y cero sentido de la privacidad. Luego vino El Caballero de la Noche. En 1939 apareció otro traumado con dinero,
pero sin poderes. Después, una ola de personajes como Wonder Woman, Flash, Green Lantern y más, que hoy en día tienen su propia mercancía. Durante los 40s y 50s DC dominaba, pero luego llegaron los 60s y 70s y Marvel dijo: ahí te voy, compa, dame permisito, quítate que ahí te voy. DC trató de mantenerse cool con los multiversos, reinicios y crisis existenciales. Literalmente crisis en Tierras Infinitas, crisis de identidad, crisis en la tarjeta de crédito de Bruce Wayne. Ok, esta última no va, pero debería. En los 80s, DC volvió al juego con cosas más oscuras y adultas como The Dark Knight Returns de Frank Miller y Watchmen de Alan Moore. Desde entonces, DC ha sido una montaña rusa de cómics icónicos, animaciones brutales y películas que van desde joyas como The Dark Knight hasta cosas que uno prefiere no haber visto como Linterna Verde. Hoy DC sigue siendo de las casas más poderosas del entretenimiento, con personajes que son más grandes que la vida misma y franquicias que facturan más que países enteros. Y sí, Batman sigue siendo esta joya de la corona, el único millonario que no evade impuestos porque prefiere gastarlos en Batarans. Es hora de hablar de los papás creativos de nuestro murciélago consentido, porque ¿quién dice que dos hombres no pueden tener un hijo? Sobre todo uno con capita, orejitas puntiagudas y problemas emocionales nivel terapia intensiva, pero ¿quién necesita terapia en estos días? Está sobrevalorada, ¿no? Batman nació en 1939 dentro de las páginas de Detective Comics número 27 y fue acreditado originalmente a un solo nombre, Bob Kane, un tipo ambicioso con talento, pero también con el ego del tamaño de Ciudad Gótica y una habilidad legendaria para quedarse con todo el crédito. Esa no se la sabían, ¿verdad? Esa no se la sabían. La historia bonita y oficial decía que Bob Kane creó a Batman. Fin, ahí terminaba todo. Pero, spoiler alert, como en todo chisme corporativo, esa no era toda la verdad. Resulta y resalta que detrás de los trazos originales, del diseño del traje, de la idea del batimóvil, la batiseñal y hasta Alfred con su sarcasmo británico, había otro nombre, Bill Finger. Bill era un escritor creativo, brillante y con ideas que hoy son parte del ADN de Batman. Fue completamente invisibilizado durante décadas, literal, mientras Bob Kane daba entrevistas y firmaba autógrafos como el creador del Caballero Oscuro. Bill Finger se moría en el olvido, sin reconocimiento ni regalías y encima con hartas deudas. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! Bob Kane, muy inteligentemente o muy maquiavélicamente, firmó un contrato con DC que lo blindaba como el único creador oficial. Y aunque con los años él mismo reconoció que Bill Finger había hecho muchísimo del trabajo pesado, pues ya era demasiado tarde. Pues ya mejor nadota, ¿no? Porque Bill murió en 1974, pobre y sin el crédito merecido. No es cierto. Diles que no es cierto. Esto no se empezó a corregir hasta que llegó el 2015, cuando gracias a un documental llamado Batman y Bill y una campaña muy intensa liderada por el escritor Mark Tyler Nobleman, que sí suena muy noble, finalmente DC y Warner Bros. Le dieron el crédito a Bill Finger como co-creador oficial de Batman. Desde entonces, en los cómics y películas ahora ves la frase de Batman, creado por Bob Kane con Bill Finger. Con mucho énfasis en el con. Pero esto tardó más de 75 años en pasar, porque sí, hijos e hijas del branding, el verdadero villano de esta historia no era el Guasón, era el ego de Bob Kane. Así que cuando veas a Batman golpear criminales a diestra y siniestra con gadgets de millones de dólares, recuerda que detrás de ese símbolo de justicia también hay una historia de injusticia creativa, contratos muy mañosos y reconocimiento póstumo. Porque si hay algo que les quiero dejar en este bonito podcast es que las historias venden, pero los derechos de autor valen más. Aquí es donde se empieza a poner sabroso, porque Batman no es solo un personaje, es un producto y como buen producto ha tenido su ciclo de vida completito, desde su introducción, crecimiento, madurez y hasta esas épocas medio muertas y raras donde parecía que no valía ni para un llavero.
pero luego resurge como los traumas reprimidos, con fuerza y con harto merchandising nuevo. ¡Cállese y tome mi dinero! Y yo sé, antes de que me digan que hay un chingo de podcasts hablando de las mejores historias de Batman en los cómics, déjame aclarar algo, sí. Ya hay 1,000,000, todos analizan The Killing Joke, Hush, Dead in the Family, y están muy chidos porque yo los he escuchado. Pero la vida real siempre supera la ficción, por eso te estoy contando estos detallitos muy escabrosos que tal vez no conocías. Nada como una buena conspiración corporativa contra tus turbios, robos de crédito y decisiones de marketing disfrazadas de creatividad. Así que siéntate, ponte cómodo, cómoda, saca tu cafecito, saca tu cervecita, lo que sea que estés ocupando mientras me estás escuchando, porque te voy a contar toda la cronología del murciélago con base en el ciclo de vida de un producto. Pasemos a la fase de introducción. De 1939 a 1940 nace Batman, un bebé oscuro y raro sin superpoderes, pero con muchísimos traumas y un guardarropa bastante cuestionable. Sus primeras apariciones fueron exitosas y fueron muy impulsadas por la Segunda Guerra Mundial. El público quería justicia y héroes, y este millonario sin terapia llegó justo cuando lo necesitábamos. Porque él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. La parte del crecimiento llega de 1950 a 1960. Aquí fue el boom del personaje, apareció en seriales de cine y más tarde llegó ese momento ridículamente icónico que todos conocemos, que fue en 1966 con la serie de televisión con Adam West. Y ojo, yo digo que es ridículo, pero definitivamente no le quita lo icónico. En ese momento Batman era pop, crappy y sonaba pow, zam, zoc, boom. Los colores neón, los bailes ridículos y los Bati-Sprites antitiburones vendían como pan caliente. Fue tan exagerado que la gente pensó que Batman era una broma. Una broma pero muy rentable. Aquí empieza su posicionamiento como marca comercial y familiar. Después de este crecimiento vino el declive que pasó de los 70s a principios de los 80, donde Batman se volvió anticuado, DC tambaleaba, los cómics no vendían como antes, el murciélago poco a poco se comenzaba a apagar. Hasta que llegó su renacimiento en 1989 con Batman de Tim Burton. Michael Keaton como Batman serio y oscuro. What are you? I'm Batman. Jack Nicholson como el Joker, Danny Elfman con ese soundtrack que todavía se te mete en la espina dorsal y te levanta los deditos y... Ustedes me entienden. El branding de Batman volvió con todo, oscuro, gótico, misterioso. Burton hizo lo que Apple haría años después, reinventar el producto sin que pierda su ausencia. Mucho merchandising, figuras, loncheras, camisetas, todo era Batman, todo, en todas partes estaba Batman. Qué bonitos tiempos, qué bonitos tiempos. Y precisamente un añito después comenzamos a hablar de la madurez de Batman. Aquí, hijos e hijas del branding, es donde viene el punto más alto del producto. En 1992 se estrena Batman, la serie animada. Una obra maestra, oscura, elegante, inteligente, con doblaje de Dios, Kevin Conroy como la voz definitiva de Batman, Dios lo tenga en su santa gloria. Y Dios mío, Mark Hamill como el Joker es excelso, glorioso, 10 de 10. La serie tenía una estética art déco y las historias eran profundas, psicológicas, adultas, pero aptas para el chamaco que la quería ver. Ese Batman no solo vendía juguetes, vendía estatus, respeto, amor por el personaje. Aquí el producto alcanza su pico de madurez sólido, admirado y vigente. Y continuando, tenemos que hablar de la expansión más su relanzamiento del 2005 al 2012 con Nolan y su trilogía. Aquí es donde entra el Batman moderno, marca registrada. Batman Begins, The Dark Knight Rises. Yo aquí me imagino al buen Christopher Nolan diciendo: si tratamos esto como si fuera cine de verdad y dejamos los batipezones en alguitas a un lado, ¿no? Y ¡boom!
trauma, entrenamiento ninja, capitalismo, miedo, venganza y un Joker interpretado por Heath Ledger que redefinió lo que significa ser un villano. La trilogía de Nolan no solo revivió al personaje, lo convirtió en símbolo de madurez narrativa y branding premium. Un Batman sin batipezones, sin patineta y sin George Clooney. Gracias Dios. Pero no todo lo hermoso puede durar. Después de esos momentos gloriosos vino una saturación y un declive suave post 2012. DC no supo qué hacer después. Llegó Ben Affleck con esos músculos. Mira el tamaño de esos pechos. Sí. Que para mí, físicamente es el actor que más se parece al personaje. Pero bueno, independientemente de si lo hizo bien o no. Él llegó pero sin dirección. Intenta meter un Batman en un universo extendido a la fuerza. El resultado fue confusión, pero... Y es ahí donde viene la reinvención nostálgica en el 2022 de Batman, con la versión de Pattinson, un murciélago joven, emo, triste, deprimido, gótico, tipo muy My Chemical Romance, pero con gadgets, y el público lo amó porque todos estamos rotos. Es una versión detectivesca, lenta, visualmente hermosa y con un branding brutal, desde el soundtrack hasta el batimóvil que parece salido de Rápido y Furioso Gotham Drift. Aquí es donde podemos ver que el ciclo de vida del producto entra en una nueva curva de madurez, un renacimiento del renacimiento. Batman no es solo un superhéroe, es una fábrica de billetes con capa, donde sale, está en todo. En los cómics ha tenido presencia más de 80 años sin parar. El primer número está valuado en 1.5 millones de dólares. También ha tenido presencia en películas desde Keaton hasta el Batman emo de Pattinson, y juntas han recaudado más de 6,000 millones de dólares, y esto sin contar los palomitas. Está en series animadas, obviamente la de los 90s es la top mundial. Las demás no son malas, pero creo que para mí la de los 90s es la que marcó un hito en la historia. Presencia en videojuegos. Arkham Asylum al día de hoy es uno de mis videojuegos favoritos y el cual amo revisitar por lo menos una vez al año. Y harto merchandising, tazas, pijamas, condones, papel de baño, perfumería. Hago mención de todo esto porque les quiero platicar que se estima que Batman vale más de 20,000 millones de dólares. Y yo me pregunto, y me lo pregunté, y te respondo. ¿A dónde se va todo ese dinero? Pues se va a los dioses oscuros de Warner Bros. Discovery, dueños de DC Comics. Los creativos rascan migajas, pero Warner se baña en oro con envase de Batman. Y sé que nos escuchan varios emprendedores que tienen sus negocios, grandes, chiquitos, de todo un poco, pero ¿quieres saber cuánto te costaría usar a Batman? Pues ahí te va. Agárrate, siéntate porque te va a dar. La licencia oficial va desde los $50,000 para arriba, a lo que te imagines. Depende si lo quieres poner en una tacita, sacar una cobijita o hacer una película. Y ni hablar de las regalías, porque de puras regalías te chingan entre el 8 y el 15% de cada venta. Y esto si lo haces con permiso. Si no lo haces con permiso, demanda segura, porque Warner no se va a tentar el corazón, créanme. Si ustedes quieren utilizar al Caballero de la Noche, eso es lo que cuesta. Y ahora, ya que estamos en el tema dinero, yo siempre me he preguntado, ¿cuánto costará ser Batman en la vida real? Y ahí te va el desglose de todos los gastos. Número 1. Baticueva con tecnología de vigilancia, $37 millones. Batimóvil tipo tanque, $18 millones. Trajes, porque vas a necesitar varios, $1.5 millones cada uno. Baticomputadora con inteligencia artificial y ChatGPT Premium, $3 millones. Vehículos aéreos y acuáticos, $80 millones. Armas no letales, gadgets, etc., $10 millones. Entrenamiento físico, mental y psicológico, $2 millones. Terapia, que claramente no utiliza nuestro Caballero de la Noche. Y cositas más, cositas menos, calculándole todo esto, tendría un
total de $682 millones. Este sería el costo por ser Batman. Si lo tuviera, sí lo pago, la neta. La neta sí. ¿Te crees chistosito, concha de tu madre? ¡Yo soy el que hace chiste! ¡Lárgate! Todo héroe necesita un villano. Y Batman tiene al maldito mejor. Hay una línea universal en el storytelling, el marketing y la vida misma. Tu valor no se mide por tus aliados, sino por la calidad de tus enemigos. Y Batman no tiene a cualquier villano. Batman tiene al Joker, el payaso asesino, el anarquista sin propósito claro, el caos con cara de meme eterno. Y juntos no son solo antagonistas, son dos lados de la misma moneda tirada en una alcantarilla de ciudad gótica. Porque Joker y Batman están jodidamente conectados, porque no hay un Batman sin un Joker, y no hay un Joker sin un Batman. Y ahí les va. Me voy a meter mucho a filosofar. Pero Batman representa el orden autoimpuesto, el control, la moral, el límite que nunca debe cruzarse. El Joker, por otro lado, representa el caos absoluto, la risa en medio del incendio. ¿Y si quemamos todo solo para ver qué pasa? Son la misma historia contada al revés. Batman sufrió un trauma y eligió el control. El Joker, dependiendo la versión, sufrió un trauma y eligió el descontrol. ¡Sí, que empieza el desvergue! Uno quiere salvar a la ciudad que lo rompió. El otro quiere verla arder porque ya no cree en ella. Y eso, mi querido escucha nerd virginal, porque al escuchar este podcast ya eres uno de los míos, eres un tetazo nerd virginal, es oro puro para la narrativa y el marketing. ¿Qué nos enseña esto del marketing? Que el conflicto vende, la tensión engancha y un personaje vale lo que vale su rival más memorable. Sin Joker, Batman es un millonario triste con issues de abandono. Con el Joker es una ópera trágica que factura miles y miles y miles de millones. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Tu marca necesita conflicto, tu narrativa necesita tensión, y si vas a construir un héroe, crea también al villano perfecto, uno que lo rete, que lo refleje y lo venda. Batman no brilla porque sea perfecto, brilla porque el Joker lo obliga a cuestionarse todo. Y eso, mis hijos e hijas del branding, es el marketing emocional más poderoso que existe. Y ahora sí, vamos a las lecciones que nos deja Batman con todo lo que es y seguirá siendo. Batman no solo ha sobrevivido más de 80 años por sus puñetazos o su voz rasposa, sino porque ha sabido adaptarse a cada etapa del mercado, reinventándose con estrategia, diseño, narrativa y una buena dosis de conspiraciones editoriales, con sus altas, con sus bajas. Porque sí, puede que los cómics de Batman sean ficción, pero la historia real, detrás de quién se lleva el crédito, quién cobra los millones y quién termina olvidado, esa es otra historia. Gracias por llegar hasta el final de este episodio especial y por acompañarme en este viaje donde no solo analizamos marcas, las desarmamos, las exponemos y nos reímos en su cara corporativa. Y hablando de reírnos con estilo, ¿sientes que tu negocio necesita orden, estrategia, identidad o simplemente alguien que te diga, oye, eso no se vende en ningún multiverso? Yo puedo ayudarte. Soy Alan Cabrera, consultor de marketing, con mis demonios existenciales como los de Batman, pero mucho más barato. Escríbeme, no muerdo, solo hago preguntas incómodas que te harán vender más. Sígueme en redes como Aldacaya Marketing Podcast y comparte este episodio con alguien que necesite terapia de marketing. Tu novia, tu mejor amigo, qué sé yo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos cuestionando los imperios del marketing con amor, humor negro y la obsesión de un millonario disfrazado de murciélago. Hasta la próxima, hijos del branding. Aldacaya Marketing Podcast. En cada episodio te pondrás al día con las noticias y las historias más fascinantes de las marcas más icónicas del mundo. Descubre sus orígenes,
sus triunfos y cómo se encontraron en el ojo de la controversia. Aldacaya Marketing Podcast.